Hace poco, mientras sostenía el periódico entre mis manos, me di cuenta de algo que no había pasado en más de una década. Podía leer sin mis gafas. Sí, lo estaba haciendo. Palabra por palabra, sin entrecerrar los ojos, sin alejar el papel, sin buscar esas lentes que siempre tenía olvidadas en alguna parte de la casa. Tengo 81 años. Y si me hubieras dicho hace apenas un par de meses que esto sería posible, probablemente te habría sonreído con amabilidad, pero sin creerte del todo. Durante más de 10 años, dependí de mis gafas para hacerlo más simple. Leer una receta de cocina, revisar el prospecto de un medicamento o simplemente disfrutar de un buen libro antes de dormir. Pero todo cambió gracias a algo tan sencillo como un jugo casero. Así es, un jugo, preparado con ingredientes naturales que puedes encontrar en cualquier mercado. No fue por una operación cara, ni por medicamentos extraños, ni mucho menos por una promesa de milagro de Internet. Fue el resultado de informarme, de escuchar a mi propio cuerpo y de darle una oportunidad a la naturaleza. Sé que suena sorprendente. Créeme, a mí también me pareció increíble al principio. Pero te prometo que lo que te voy a contar en este video no tiene nada que ver con falsas esperanzas ni soluciones mágicas. Tiene que ver con nutrición, constancia y darle a tu cuerpo lo que lleva años pidiéndote sin que te dieras cuenta. Hoy quiero contarte exactamente qué fue lo que hice. Cómo fue ese proceso que me llevó de sentir frustración cada vez que intentaba leer, a poder disfrutar de nuevo de las letras pequeñas sin ayuda de lentes. A lo largo del video, voy a explicarte paso a paso cuál fue el jugo que empecé a tomar, qué ingredientes usé, cómo lo preparé y sobre todo, por qué funciona. Además, quiero compartir contigo los pequeños cambios que fui notando día tras día, semana tras semana, hasta llegar a este resultado que todavía me emociona contar. Así que si alguna vez te has sentido frustrado por tu vista, o si conoces a alguien que ya no puede leer ni las letras de un menú en un restaurante, te recomiendo quedarte hasta el final. La receta completa te la voy a dar más adelante, para que puedas apuntarla y empezar a probarla tú también. Y antes de seguir, quiero saber algo de ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuántos años tienes? ¿Y desde qué ciudad o país me estás viendo? Me encantaría saber hasta dónde llega esta comunidad de personas que, como yo, creen que nunca es tarde para mejorar. Vamos a empezar. Mi historia visual, de la frustración a la búsqueda de soluciones. Durante años, mi vista fue como una ventana que poco a poco se iba empañando. Al principio, eran detalles pequeños. Notaba que me costaba enfocar las letras de los envases en el supermercado. Tenía que alejar el frasco de mermelada para leer los ingredientes, o pedirle a mi esposa que me leyera la etiqueta del medicamento. Recuerdo perfectamente la primera vez que me di cuenta de que ya no podía leer el menú de un restaurante. Estábamos celebrando el cumpleaños de un amigo. Me senté, abrí la carta, y ahí estaban las letras, borrosas, difusas, como si alguien hubiera derramado agua sobre la tinta. Me reí para disimular, pedí que me recomendaran algo, y al final terminé eligiendo lo mismo de siempre. No quería que nadie notara lo que estaba pasando, pero por dentro sentí un golpe de realidad. A partir de ese momento, las gafas empezaron a formar parte de mi vida. Al principio, solo las usaba para leer, después, para revisar el móvil, luego, para ver las instrucciones de cualquier cosa. Cada vez eran más necesarias, cada vez más inevitables. Y lo peor, no era solo la incomodidad física de tener que estar buscándolas por toda la casa, o el fastidio de que se me empañaran o se rayaran. Lo más difícil era la sensación emocional que venía detrás de todo eso. Me sentía más viejo, más limitado, como si mi cuerpo me estuviera recordando a cada momento que ya no era el mismo, que los años estaban pasando factura, y aunque intentaba mantenerme activo, caminar todos los días, cuidar mi alimentación, la vista parecía empeorar sin remedio. Hubo un momento en particular que recuerdo con mucha claridad. Una tarde de invierno, estaba intentando leer la fecha de caducidad
en una lata de sopa. Tenía las gafas cerca, pero decidí probar sin ellas. Me esforcé, me acerqué la lata, la alejé, pero nada. Era como mirar a través de un cristal sucio, y en ese instante sentí una mezcla de frustración y tristeza. Pensé, ¿será esto lo que me espera de ahora en adelante? ¿Depender de unas gafas para cada pequeña cosa? Esa noche me quedé pensando mucho en eso. Me pregunté si había alguna manera de mejorar, aunque fuera un poco. No quería resignarme. No quería quedarme con esa sensación de derrota. Así fue como empecé a buscar información. Me puse a leer artículos, a ver documentales, a escuchar entrevistas con especialistas en salud visual y nutrición. Descubrí que, aunque es cierto que la edad trae consigo cambios naturales en la vista, también había estudios que hablaban del poder de ciertos alimentos para fortalecer los ojos. Empecé a tomar notas, a recopilar recetas y a experimentar poco a poco. No buscaba una cura milagrosa, solo quería ver una pequeña mejora, algo que me diera esperanza. Fue entonces cuando di con la idea del jugo que, más adelante, te contaré con detalle. Pero antes de llegar a eso, quiero contarte qué descubrí sobre la salud visual y cómo funciona realmente la nutrición ocular. Porque entender esto fue lo que me hizo comprometerme con este cambio. Vamos a hablar de eso en la siguiente parte. ¿Qué me dijeron los médicos y por qué no me conformé? Después de varias semanas sintiéndome frustrado y desanimado por mi vista, decidí hacer lo que muchos en mi situación harían: pedir cita con el oftalmólogo. Pensé que quizás necesitaba una graduación nueva, o tal vez había algún tratamiento o medicamento que pudiera ayudarme a recuperar un poco de nitidez. La primera consulta fue bastante predecible. El doctor me hizo las típicas pruebas: leer las letras en la pared, mirar por diferentes lentes, seguir la luz con los ojos. Después de todo eso, se me quedó mirando con expresión seria pero amable y me dijo lo que muchos médicos suelen decir cuando uno llega a cierta edad. Lo que usted tiene se llama presbicia, me explicó. Es completamente normal a partir de los 40 o 50 años, y a su edad, bueno, es algo que simplemente avanza con el tiempo. Recuerdo sus palabras exactas: no hay nada que hacer, es parte del envejecimiento ocular. Lo mejor es que acepte que va a depender de las gafas. Es lo habitual. No se preocupe, le voy a recetar unas nuevas con mejor graduación. Salí de esa consulta con una mezcla de emociones. Por un lado, me sentí aliviado de saber que no era una enfermedad grave, pero por otro lado, esa frase, nada que hacer, me quedó resonando en la cabeza. Pasaron unos meses y volví a otro especialista, buscando una segunda opinión. Tal vez este doctor tendría otra perspectiva. Tal vez me daría una esperanza diferente. Pero la respuesta fue casi idéntica. Señor, a su edad, el cristalino del ojo ya no tiene la flexibilidad que tenía antes. Es normal que pierda la capacidad de enfocar de cerca. Es como las arrugas o las canas, parte del proceso natural del envejecimiento. Solo puede adaptarse. Ese día, mientras caminaba de regreso a casa, algo dentro de mí hizo clic. Me pregunté, ¿de verdad tengo que resignarme a esto? ¿De verdad mi única opción es aceptar que, de aquí en adelante, mi vista solo va a empeorar? Me acordé de un amigo mío, Roberto, que siempre decía, la edad no significa rendirse, significa aprender a pelear de otra manera. Y fue justo en ese momento cuando decidí que no me iba a conformar, que no iba a aceptar que era el final para mi vista, que al menos iba a intentar hacer algo distinto, algo más natural. Buscaría información, probaría alternativas, investigaría alimentos, suplementos, hábitos, lo que hiciera falta. Sabía que tal vez no lograría una recuperación milagrosa, pero también sabía que quedarme sentado esperando a que todo empeorara tampoco era una opción. Así que con esa nueva mentalidad, me senté frente al ordenador, abrí un cuaderno y empecé a anotar todo lo que encontrara sobre la salud de los ojos, la nutrición ocular y las formas naturales de mejorar la visión. Y lo que encontré me sorprendió mucho más de lo que imaginaba. Mi descubrimiento, el poder de ciertos alimentos para la visión.
Con la decisión tomada de no resignarme, me sumergí de lleno en la búsqueda de información. Pasé horas frente al ordenador, leyendo artículos, viendo videos, escuchando charlas de nutricionistas y especialistas en salud ocular. Incluso desempolvé algunas revistas de salud que tenía guardadas desde hacía años y que nunca imaginé que volvería a leer con tanto interés. Cuanto más investigaba, más me sorprendía descubrir algo que, hasta ese momento, nadie me había mencionado en ninguna consulta médica: la conexión directa entre la nutrición y la salud de los ojos. Encontré estudios que hablaban de cómo ciertos nutrientes específicos podían fortalecer los tejidos oculares, proteger la retina y, lo más interesante de todo, mejorar la capacidad de enfoque en personas mayores. Leí sobre la vitamina A, esencial para la salud de la retina y para prevenir el deterioro de la vista nocturna. Me topé con investigaciones sobre la luteína y la zeaxantina, dos antioxidantes que se concentran de forma natural en la mácula del ojo, esa parte pequeñita pero vital que nos permite ver con nitidez los detalles finos, como las letras de un libro o la pantalla del teléfono. También descubrí la importancia de la vitamina C, la vitamina E y el zinc. Todos ellos actuando como protectores contra el daño oxidativo, ese desgaste silencioso que ocurre en el interior de nuestros ojos debido al paso de los años, la exposición a la luz y, en algunos casos, una alimentación deficiente. Pero hubo un día en particular que marcó un antes y un después en esta búsqueda. Estaba navegando por internet, leyendo un foro donde personas mayores compartían sus experiencias con remedios naturales. Una señora, de 79 años, contaba cómo había notado una mejora sorprendente en su visión tras tomar un jugo casero durante 2 semanas. Aquello llamó por completo mi atención. No era un producto de farmacia, no era un suplemento costoso, ni tampoco una receta médica. Era simplemente un jugo hecho en casa, con ingredientes naturales que cualquiera podía conseguir en el mercado. Seguí leyendo, y lo que ella describía coincidía con muchos de los nutrientes que yo había estado estudiando: vegetales ricos en carotenoides, frutas llenas de vitamina C, semillas con alto contenido en zinc y omega 3. Todo parecía tener sentido. Recuerdo que me levanté de la silla, fui directo a la cocina y empecé a revisar qué ingredientes tenía a mano. Quería intentarlo. Quería comprobar por mí mismo si eso que había leído podía funcionar. Pero antes de empezar a preparar nada, decidí profundizar un poco más. Quería entender por qué esos alimentos eran tan beneficiosos, qué hacía cada uno en el cuerpo, cómo podían, en teoría, contribuir a mejorar la vista. Así que volví al ordenador, abrí más artículos, revisé publicaciones científicas y me di cuenta de algo que, a día de hoy, considero una de las lecciones más importantes que he aprendido sobre la salud. Muchas veces, el cuerpo solo necesita que le demos los nutrientes correctos para empezar a sanar por sí mismo. Y así fue como nació la idea de empezar con este jugo. La receta base del jugo, los ingredientes esenciales. Después de días investigando y tomando notas, llegó el momento de crear mi propio jugo. No fue algo al azar. Fui eligiendo cada ingrediente con mucho cuidado, asegurándome de que cada uno aportara beneficios concretos para la vista. Quería que fuera algo sencillo, natural, y que pudiera preparar todos los días sin complicaciones. Voy a contarte cuáles son los ingredientes esenciales de este jugo y, más importante aún, por qué cada uno de ellos es una bendición para los ojos. Primero, la zanahoria. Seguramente ya has escuchado que la zanahoria es buena para la vista, y créeme, lo es. La razón es muy simple: es rica en betacarotenos, que nuestro cuerpo transforma en vitamina A. Esta vitamina es fundamental para proteger la retina y mejorar la visión, sobre todo cuando hay poca luz. Desde que era niño me decían que comer zanahorias me haría ver mejor, pero no entendía el motivo. Ahora sí. Segundo, las espinacas. Estas hojas verdes son una fuente increíble de luteína y zeaxantina. Estas dos sustancias son antioxidantes naturales que se acumulan en la mácula del ojo, protegiéndola del daño causado por la luz solar
y por el estrés oxidativo. Además, las espinacas tienen vitamina C y hierro, que también contribuyen a la salud ocular y a mejorar la circulación sanguínea en la zona de los ojos. Tercero, la naranja. Una fruta llena de vitamina C. Este antioxidante ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos de los ojos y a prevenir el daño causado por los radicales libres. Además, aporta un sabor dulce y agradable al jugo, que equilibra el sabor de los vegetales. Cuarto, el limón. Pequeño pero poderoso. El limón, además de aportar más vitamina C, ayuda a potenciar la absorción de los nutrientes de los demás ingredientes. Un poco de su jugo fresco en la mezcla hace que el cuerpo aproveche mejor todas las vitaminas y minerales. Quinto, el jengibre. Aquí empieza lo interesante. El jengibre no es solo para el resfriado. Tiene propiedades antiinflamatorias que pueden beneficiar la microcirculación, incluyendo la de los capilares oculares. Además, da un toque especial de sabor al jugo y ayuda con la digestión. Sexto, la cúrcuma. Una pizca de cúrcuma es suficiente. Este ingrediente tiene un compuesto llamado curcumina, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Algunos estudios sugieren que la cúrcuma puede ayudar a reducir el daño oxidativo en los ojos, que es uno de los grandes responsables del deterioro visual con la edad. Y por último, las semillas de chía. Estas pequeñas semillas son una fuente vegetal excelente de omega 3, que es fundamental para la salud de la retina. También aportan antioxidantes, fibra y proteínas. Yo suelo remojarlas antes de añadirlas al jugo, para que se hidraten y sean más fáciles de digerir. Ahora bien, ¿cómo combinar todo esto? Mi método fue muy sencillo. 2 zanahorias medianas, un puñado generoso de espinacas frescas, el jugo de una naranja, el jugo de medio limón, un trozo pequeño de jengibre, más o menos del tamaño de la punta del pulgar, media cucharadita de cúrcuma en polvo o un trocito pequeño de raíz fresca, una cucharada de semillas de chía previamente hidratadas en agua durante al menos 15 minutos. Ponía todo en la licuadora, añadía un vaso de agua fría y lo batía hasta obtener una mezcla homogénea. El sabor, te soy sincero, al principio me pareció un poco fuerte. No estaba acostumbrado a tomar algo tan verde y especiado, pero después de 2 o 3 días, no solo me acostumbré, sino que empecé a disfrutarlo. Sentía que estaba dándole a mi cuerpo justo lo que necesitaba. Y lo mejor de todo, cada vez que terminaba mi vaso de jugo, sentía que estaba haciendo algo bueno por mí mismo. Era como un pequeño acto de rebeldía contra el paso del tiempo. Pero claro, preparar el jugo era solo el principio. Lo importante fue lo que empecé a notar después de tomarlo durante varios días. Cómo preparé el jugo cada día durante 14 días. Ahora quiero contarte exactamente cómo fue mi rutina durante esos 14 días. No quiero que pienses que esto fue un tratamiento complicado, ni mucho menos. Al contrario, lo más bonito de todo este proceso fue que se convirtió en un pequeño ritual personal, un momento de calma y autocuidado que esperaba con ganas cada mañana. Todo empezaba temprano, alrededor de las 8. Siempre he sido de despertarme pronto, pero en esos días incluso me levantaba un poco antes, como si mi cuerpo supiera que algo bueno me esperaba. Lo primero que hacía era ir a la cocina y preparar todos los ingredientes frescos. Siempre los tenía listos desde el día anterior. Me aseguraba de tener suficientes zanahorias, espinacas frescas y las frutas necesarias. Dejaba las semillas de chía remojando en un vasito de agua antes de irme a dormir para que estuvieran bien hidratadas por la mañana. Aquí te explico paso a paso cómo lo hacía cada día. Primero, lavaba bien las zanahorias y las espinacas. Cortaba las zanahorias en trozos pequeños para que fueran más fáciles de licuar. Luego exprimía una naranja y medio limón, cuidando que no cayeran las semillas. Después pelaba un trocito de jengibre, más o menos del tamaño de la punta de mi pulgar. Si tenía cúrcuma fresca, cortaba una pequeña rodaja, pero la mayoría de los días usaba media cucharadita de cúrcuma en polvo.
Ponía todo dentro de la licuadora: las zanahorias, las espinacas, el jugo de naranja, el jugo de limón, el jengibre, la cúrcuma y finalmente las semillas de chía ya hidratadas. Añadía un vaso grande de agua fría para que la mezcla no quedara demasiado espesa. Algunas veces, si quería darle un toque más refrescante, también le agregaba 2 o 3 cubitos de hielo. Después lo licuaba todo durante un par de minutos, hasta que quedaba una mezcla suave, sin grumos grandes. Si veía que estaba muy espeso, le agregaba un poco más de agua. No me gustaba colarlo porque quería aprovechar toda la fibra y los nutrientes de cada ingrediente. Y ahora viene la parte más especial de la mañana. Antes de tomarlo, me iba al salón de la casa, donde tengo una ventana grande que da al jardín. Me sentaba en mi sillón favorito, con el vaso en las manos. Respiraba profundo, cerraba los ojos unos segundos y me daba un pequeño momento para agradecer. Agradecía por un día más de vida, por la oportunidad de cuidar de mí mismo y por el simple hecho de estar haciendo algo bueno por mi cuerpo. Luego, poco a poco, iba bebiendo el jugo. No lo tomaba de golpe. Me gustaba disfrutarlo despacio, saboreando cada trago, como si fuera un elixir especial. Me imaginaba cómo esos nutrientes empezaban a viajar por mi cuerpo, alimentando mis células, fortaleciendo mis ojos, limpiando todo por dentro. Al terminar el vaso, me sentía renovado. Era como si hubiera cargado energías para el resto del día. Después de eso, ya podía desayunar con normalidad. Un poco de avena, una tostada o un par de huevos, pero siempre después de haber tomado mi jugo. Repetí este proceso cada mañana durante 14 días, sin faltar ni uno solo. Aunque hubo días en los que me levantaba con pereza o en los que el clima estaba gris y frío, nunca dejé de hacerlo. Había tomado la decisión de comprometerme, y ese compromiso se convirtió en mi motor. Y déjame decirte algo. A partir del 7º día, comencé a notar pequeños cambios que me llenaron de esperanza. Pero eso te lo contaré en la siguiente parte. Los primeros cambios que noté en la primera semana. Recuerdo perfectamente cómo me sentí al final de la primera semana. Al principio, debo admitirlo, no esperaba notar grandes diferencias tan rápido. Pensaba que, como todo en la vida, los cambios vendrían después de varias semanas, o incluso meses. Pero para mi sorpresa, los primeros efectos comenzaron a aparecer antes de lo que imaginaba. Uno de los primeros cambios que noté fue en la lubricación de mis ojos. Hasta entonces, era muy común que al final del día sintiera los ojos secos, como si tuviera arenilla dentro. Incluso había momentos en que tenía que usar lágrimas artificiales para aliviar la incomodidad, sobre todo después de leer o pasar tiempo mirando el móvil. Pero alrededor del 5º o 6º día, me di cuenta de que mis ojos ya no se sentían tan secos. La molestia fue disminuyendo poco a poco. Ya no sentía esa necesidad constante de parpadear o frotarme los ojos para aliviarlos. Era como si la naturaleza misma estuviera haciendo su trabajo desde dentro, ayudando a hidratar mi vista de manera más natural. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue la disminución de la fatiga visual. Antes, bastaba con leer unas cuantas páginas de un libro o incluso mirar el periódico para que mis ojos empezaran a cansarse. Sentía como si la vista se me nublara, como si las letras se movieran o perdieran nitidez. Pero esa semana, por primera vez en años, noté que podía leer un poco más sin sentir ese agotamiento ocular tan molesto. Recuerdo una tarde en particular, estaba en la sala leyendo un libro de poemas que me gusta mucho. Llevaba ya varios minutos leyendo y de pronto me di cuenta de que no había tenido que quitarme las gafas para descansar, ni había sentido la necesidad de cerrar los ojos por unos minutos como solía hacer. Fue un momento pequeño, pero para mí fue una señal enorme de que algo estaba cambiando. Pero quizás lo que más me sorprendió fue empezar a notar una ligera mejoría en la claridad al enfocar letras pequeñas. No te voy a mentir, no fue un milagro de la noche a la mañana, ni tampoco una recuperación total. Pero sí hubo algo distinto. Las letras que antes me costaba distinguir, especialmente bajo luz tenue, empezaron a verse un poco más definidas. Antes, por ejemplo,
Cuando quería leer las etiquetas de los frascos en la cocina, siempre necesitaba ponerme las gafas y buscar una buena iluminación. Pero alrededor del 7º día, me descubrí a mí mismo intentando leer una de esas etiquetas, y lográndolo, sin gafas y sin forzar demasiado la vista. Claro que no era perfecto, pero sí era suficiente para entusiasmarme. Y no solo era la vista lo que mejoraba. También empecé a sentir un aumento en mi energía general. Me levantaba por las mañanas con más ganas, con menos sensación de pesadez. Me di cuenta de que, gracias a todas esas vitaminas y antioxidantes del jugo, mi cuerpo estaba recibiendo un impulso de vitalidad que iba mucho más allá de la vista. Esa energía me llevó incluso a retomar pequeñas caminatas matutinas por el barrio, algo que había dejado de hacer por falta de ánimos. Cada uno de estos cambios fue como una pequeña victoria, y aunque aún quedaban muchos días por delante, ya podía sentir que iba por el camino correcto. La segunda semana, la sorpresa al intentar leer sin gafas. Si la primera semana fue el inicio de un cambio, la segunda fue simplemente inolvidable. Todo ocurrió una mañana de domingo. Tengo la costumbre de leer el periódico mientras desayuno. Es algo que he hecho durante años, pero desde que mi vista empezó a fallar, ese pequeño ritual se había vuelto una lucha constante. Siempre tenía que buscar mis gafas, y aún así, las letras pequeñas de algunas secciones me parecían borrosas. Sobre todo las páginas de economía, que siempre imprimen con letras diminutas. Esa mañana, como de costumbre, me senté en la mesa de la cocina. Tenía delante el periódico del día y mi taza de café humeante. Al ir a buscar mis gafas, que suelo dejar sobre el mueble, me di cuenta de que las había olvidado en la habitación. Mi primer impulso fue levantarme a buscarlas, pero entonces me detuve. Algo dentro de mí me dijo, inténtalo sin ellas, solo por curiosidad. Así que eso hice. Abrí el periódico, elegí una sección al azar y enfoqué la mirada. Al principio pensé que solo sería un intento más, uno de tantos. Pero para mi sorpresa, las letras no estaban tan borrosas como esperaba. Volví a enfocar, parpadeé varias veces, y entonces lo vi claro. Podía leer. No perfectamente, pero mucho mejor de lo que recordaba en años. Las palabras empezaron a tomar forma, las frases a tener sentido. Y sin darme cuenta, llevaba ya varios minutos leyendo. Me temblaron las manos de la emoción. Tuve que dejar el periódico a un lado y respirar hondo para contener las lágrimas. No podía creerlo. Era como si mi vista hubiera retrocedido en el tiempo. Como si el esfuerzo de esas 2 semanas, el jugo diario y la decisión de no rendirme, estuvieran dando fruto. No tardé en querer compartir la noticia. Llamé a mi hija que estaba en la sala. Le conté lo que acababa de pasar. Al principio pensó que estaba exagerando, así que le pedí que me trajera un libro, uno que siempre leíamos juntos a mi nieta. Se acercó con el cuento en la mano, sonriendo como si fuera un juego. Me senté en el sofá, abrí el libro y comencé a leer en voz alta, sin gafas. Mi nieta, que tiene 8 años, se me quedó mirando con los ojos muy abiertos. Cuando terminé la primera página, me dijo, «Abuelo, estás leyendo sin lentes. ¿Cómo lo hiciste?» Su emoción fue contagiosa. Me abrazó fuerte y pidió que siguiera leyendo más cuentos. Fue uno de esos momentos que no se olvidan nunca. Mi hija, aunque siempre ha sido muy práctica y un poco escéptica, también se sorprendió. Me preguntó si había cambiado de gafas o si el libro tenía letras más grandes. Le respondí que no, que simplemente había estado tomando un jugo especial y que parecía estar funcionando. Esa noche, antes de dormir, volví a abrir el periódico, esta vez a propósito, como si quisiera comprobar que no había sido solo un momento de suerte, y nuevamente, pude leer sin problemas. No voy a decir que mi visión era perfecta, ni que veía como a los 20 años, pero el cambio era innegable. Algo dentro de mí había cambiado. Y lo mejor de todo es que ese fue solo el principio. ¿Qué dice la ciencia? Nutrientes que fortalecen la vista en adultos mayores. Después de ver los resultados en mi propia vista,
era imposible no preguntarme, ¿por qué funcionó? ¿Fue solo suerte? ¿O realmente había algo detrás de todo esto? Así que me puse a investigar. No soy médico, pero como cualquier persona curiosa, empecé a leer artículos, entrevistas con especialistas y varios estudios sobre nutrición ocular. Y lo que descubrí me dejó aún más convencido de que no fue casualidad. Primero, aprendí sobre un grupo de nutrientes que los científicos llaman carotenoides. Dentro de este grupo, hay dos que son especialmente importantes para nuestros ojos: la luteína y la zeaxantina. Estos dos nutrientes actúan como una especie de escudo protector dentro de nuestros ojos, especialmente en una zona llamada la mácula, que es la parte encargada de la visión central y detallada, como cuando leemos, cosemos o reconocemos caras. Un estudio muy citado, llamado el AREDS-2, realizado por el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, demostró que las personas mayores que consumen una buena cantidad de luteína y zeaxantina tienen menos riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad, una de las principales causas de pérdida de visión en adultos mayores. ¿Y adivina qué alimentos están llenos de estos nutrientes? Exacto, espinacas, zanahorias, kale, acelgas, ingredientes que yo mismo había empezado a incluir en mi jugo diario. Pero no solo los carotenoides juegan un papel importante. También descubrí el valor de la vitamina C, un poderoso antioxidante que protege nuestras células, incluidas las de los ojos, contra el daño de los radicales libres. Frutas como la naranja y el limón, que yo añadía a mi jugo, son una fuente excelente de esta vitamina. Y no podemos olvidar al betacaroteno, presente en la zanahoria. Dentro del cuerpo, el betacaroteno se convierte en vitamina A, un nutriente esencial para la salud ocular. Desde pequeños, nos han dicho que la zanahoria es buena para la vista, y ahora entiendo que había más verdad en eso de lo que creía. Además, hay estudios que muestran cómo el jengibre y la cúrcuma, ingredientes que yo añadía para dar sabor, también tienen propiedades antiinflamatorias que podrían beneficiar la circulación sanguínea, incluyendo la que llega a los ojos. Otro dato curioso que encontré es que las semillas de chía, aparte de aportar fibra y omega 3, también ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que indirectamente puede mejorar la salud ocular. En resumen, lo que yo había hecho sin saberlo era crear una combinación rica en antioxidantes, vitaminas y nutrientes que trabajan en conjunto para proteger y fortalecer la vista. La ciencia respalda el poder de la alimentación en la prevención y mejora de problemas visuales relacionados con la edad. No se trata de una cura mágica, sino de darle a nuestro cuerpo las herramientas necesarias para reparar y proteger lo que el tiempo va desgastando. Así que si tú estás pensando en probar esta receta o alguna similar, que sepas que no es solo un mito de remedios caseros. Hay estudios reales, hechos por científicos de verdad, que demuestran que ciertos alimentos pueden marcar la diferencia. Y lo mejor de todo es que no tienes nada que perder por intentarlo. Errores que cometí al principio, para que no te pase a ti. Aunque hoy pueda contarlo con una sonrisa, lo cierto es que al principio cometí varios errores que casi me hacen abandonar la idea de seguir con el jugo. Por eso quiero compartirlos contigo, para que si decides probarlo, no tropieces con las mismas piedras que yo. El primer error fue no ser constante los primeros días. Recuerdo que cuando preparé el primer vaso, lo tomé con mucha ilusión. El segundo día también. Pero el tercer día, me levanté tarde, tenía visitas en casa y terminé diciendo, mañana lo hago. Ese mañana se convirtió en 2 días sin tomarlo. Me di cuenta de que, como cualquier hábito saludable, la constancia era la base del éxito. No se trataba de tomarlo solo cuando me acordara o cuando tuviera ganas. Tenía que ser un compromiso diario, como cepillarme los dientes o tomar mi medicación. El segundo error, tomarlo demasiado tarde en el día. Hubo varias veces que por estar ocupado o simplemente por olvidarme, terminaba preparando el jugo a media tarde o incluso en la noche. Pero no me sentaba igual. Me sentía pesado, con el estómago lleno justo antes de la cena.
y más de una vez terminé con molestias. Después entendí que lo mejor era tomarlo por la mañana, en ayunas o antes del desayuno. Así el cuerpo lo absorbía mejor y me daba un impulso de energía para empezar el día. Tercer error: no filtrar bien el jugo y tener problemas digestivos. La primera semana yo no filtraba el jugo. Lo bebía tal como salía de la licuadora, espeso, con toda la pulpa y las fibras. Pensé que así aprovecharía todos los nutrientes. Pero lo que conseguí fue sentirme hinchado y con una digestión bastante pesada. No fue hasta que empecé a pasarlo por un colador fino que noté la diferencia. El jugo seguía siendo nutritivo, pero mucho más fácil de digerir. La sensación de pesadez desapareció. El cuarto error, quizás el más grave: añadir azúcar innecesariamente. Al principio, como el sabor del jugo era fuerte, se me ocurrió agregarle un par de cucharadas de azúcar para hacerlo más agradable. Grave error. No solo por el tema de las calorías vacías, sino porque el exceso de azúcar puede inflamar el cuerpo y afectar justamente lo que yo quería mejorar: mi salud ocular. En cuanto entendí esto, dejé el azúcar a un lado. Con el tiempo, mi paladar se fue acostumbrando al sabor natural de los ingredientes. Incluso llegué a disfrutar ese toque picante del jengibre y el ácido de la naranja y el limón. La gran lección de todo esto fue simple pero poderosa. La clave está en la constancia y en mantener la receta lo más natural posible. No se trata de hacer un jugo perfecto el primer día, ni de buscar el sabor más dulce del mundo. Se trata de crear un pequeño ritual diario que poco a poco te lleve a sentir cambios reales. Si tú decides intentarlo, mi consejo es este: comprométete por lo menos por 14 días. Hazlo cada mañana, cuida los ingredientes, evita endulzantes artificiales y escucha a tu cuerpo. ¿Funciona para todos? Mi recomendación personal. Ahora que ya te he contado mi historia, mis errores y los resultados que tuve, quiero hablarte con total honestidad. La pregunta que seguramente muchos estarán haciéndose es: ¿esto funciona para todo el mundo? Y la respuesta más sincera es: no lo sé al 100%, porque cada cuerpo es distinto. Lo que puedo decirte, desde mi experiencia, es que a mí sí me funcionó. En solo 2 semanas, pude notar cambios que no había visto en años. Poder leer sin gafas, aunque fuera por periodos cortos al principio, fue para mí un verdadero milagro. Pero un milagro hecho de constancia, buena alimentación y paciencia. También sé que no todas las personas tendrán exactamente los mismos resultados. Algunos podrían notar mejoras más rápidas, otros más lentas, y tal vez haya quienes no sientan cambios tan evidentes. Eso depende de muchos factores: la edad, el estado general de salud, el tipo de problema ocular que tengas, la alimentación previa y hasta la genética. Por eso, antes que nada, quiero darte una recomendación muy importante. Si tienes alguna condición médica seria relacionada con los ojos, como glaucoma, degeneración macular o cualquier otro diagnóstico, consulta primero a tu médico. No soy médico, ni quiero que nadie deje sus tratamientos por probar un jugo natural. Esto no es una cura mágica, ni un reemplazo de los tratamientos médicos que te haya indicado un profesional de la salud. De hecho, cuando yo decidí probar este jugo, lo primero que hice fue hablarlo con mi oftalmólogo. Le pregunté si los ingredientes podían causarme algún efecto adverso o interferir con los medicamentos que tomo a diario para otros temas de salud, como la presión arterial. Su respuesta fue clara: mientras no dejes tus controles médicos y mantengas una dieta equilibrada, puedes intentarlo. Y eso fue lo que hice. Tomé este jugo como un complemento a mi estilo de vida, no como una solución mágica. Mi objetivo al compartir esto contigo no es venderte ilusiones falsas. Es simplemente contarte mi experiencia real, para que si tú estás pasando por algo parecido, tengas una alternativa más que considerar. Cada cuerpo reacciona de manera distinta. Lo que sí te puedo asegurar es que al incorporar más nutrientes, vitaminas y antioxidantes naturales a tu día a día, tu cuerpo, de una forma u otra, lo va a agradecer. No solo tu vista, sino también tu energía,
tu piel, tu sistema inmunológico. Así que mi consejo es este. Si decides probarlo, hazlo con responsabilidad, con paciencia y siempre escuchando a tu cuerpo. Receta final completa, con medidas y forma de preparación detallada. Ahora sí, ha llegado el momento de compartir contigo la receta exacta del jugo que tomé durante esos 14 días y que, sinceramente, cambió mi relación con la lectura y con mi propia salud visual. Recuerda que no necesitas ningún equipo complicado, solo una licuadora o batidora de vaso, un colador fino y, por supuesto, un poco de constancia y buena actitud. Aquí va. Ingredientes para una porción diaria. 3 zanahorias medianas, bien lavadas y sin piel. 1 taza de espinaca fresca, puedes usarla cruda, bien lavada. El jugo de 2 naranjas grandes, recién exprimidas. El jugo de un limón, opcional, pero recomendable por la vitamina C. 1 cucharadita de jengibre fresco rallado, si no te gusta muy fuerte, puedes usar media cucharadita. Media cucharadita de cúrcuma en polvo, o un trocito de cúrcuma fresca si la consigues. 1 cucharada sopera de semillas de chía, previamente remojadas en un poco de agua por lo menos 10 minutos. 300 mililitros de agua fría, aproximadamente 1,5 vasos de agua. Preparación. Paso a paso. 1. Preparación de las semillas de chía. Unos 10 minutos antes de hacer el jugo, coloca la cucharada de chía en medio vaso de agua. Verás que se formará un gel natural. Esto mejora la textura y la digestión. 2. Preparación de los ingredientes sólidos. Lava bien las zanahorias y la espinaca. Si las zanahorias tienen partes duras o piel muy gruesa, pélalas. Corta las zanahorias en trozos medianos para facilitar el licuado. 3. Exprimir los cítricos. Exprime las naranjas y el limón justo antes de usar para que conserven todas sus vitaminas. 4. Licuar. Coloca en la licuadora las zanahorias, la espinaca, el jugo de naranja, el jugo de limón, el jengibre rallado, la cúrcuma y el agua. Licúa todo durante 1 o 2 minutos hasta que veas que la mezcla está bien homogénea. 5. Colar. Una vez listo, pasa el jugo por un colador fino para eliminar el exceso de fibra y hacerlo más fácil de tomar. No te preocupes, los nutrientes principales ya estarán en el líquido. 6. Añadir la chía. Una vez colado, añade las semillas de chía ya hidratadas. Mezcla bien con 1 cuchara. 7. Servir. Bébelo de inmediato, preferiblemente por la mañana y en ayunas o al menos media hora antes del desayuno. Opciones de variación según el gusto. Si quieres un sabor más suave, puedes añadir media manzana verde a la mezcla. Si el sabor del jengibre te resulta muy fuerte, reduce la cantidad o elimínalo los primeros días. En días calurosos, puedes añadir 2 o 3 cubitos de hielo al vaso antes de servir. Si te gusta más líquido, puedes añadir un poco más de agua. Consejos para guardar o preparar con antelación. Lo ideal es prepararlo fresco cada día. Pero si un día sabes que tendrás poco tiempo, puedes preparar la mezcla base, sin la chía, la noche anterior y guardarla en un frasco de vidrio bien cerrado dentro del refrigerador. Al día siguiente, solo tienes que agitar bien, añadir la chía y listo. Eso sí, no lo guardes por más de 24 horas, porque los nutrientes empiezan a oxidarse y perder efectividad. Y recuerda, la clave no es solo la receta, sino la constancia diaria. Ahora que te he contado toda mi historia, desde aquellos días de frustración, leyendo las letras borrosas de un menú, hasta el momento en que por fin pude abrir un libro sin necesidad de ponerme las gafas. Quiero decirte algo muy importante. Nunca es tarde para recuperar algo que creías perdido. Puede que lleves años pensando que tu vista ya no tiene solución, que las gafas son una condena inevitable, que el paso del tiempo solo puede traer más limitaciones y menos calidad de vida. Eso es lo que yo mismo pensaba. Durante mucho tiempo me resigné. Me decía, bueno, ya tengo más de 80 años. ¿Qué más puedo esperar?
Pero la verdad es que esa forma de pensar solo me estaba quitando oportunidades. Porque lo que he aprendido, y quiero transmitirte hoy con el corazón en la mano, es que las pequeñas decisiones diarias pueden marcar una gran diferencia. No necesitas invertir en tratamientos carísimos ni depender de pastillas milagrosas. A veces, un simple cambio de hábitos, como tomar un jugo natural lleno de nutrientes, puede ser el inicio de un cambio mucho mayor. ¿Va a funcionar igual para todos? Sinceramente, no lo sé. Cada cuerpo es distinto, cada historia es diferente, pero lo que sí sé es que vale la pena intentarlo. Porque más allá de mejorar la vista, este proceso me devolvió algo más importante: la esperanza. Me devolvió la sensación de que todavía puedo hacer cosas por mi salud, que todavía puedo aprender, cambiar y sentirme fuerte. Y si yo, con más de 80 años, pude hacerlo, tú también puedes. Así que hoy quiero invitarte a que no te conformes, que pruebes, que te des la oportunidad. Prepara el jugo, tómalo cada mañana, hazlo durante 2 semanas y sobre todo, observa cómo te sientes, no solo en los ojos, sino en tu energía, en tu bienestar general. Y si decides hacerlo, me encantaría que vuelvas a este video y me cuentes tu experiencia en los comentarios. Cuéntame si notas cambios, si te sientes mejor, o incluso si tienes alguna duda sobre la receta o el proceso. Y una última cosa: si conoces a alguien, un amigo, una hermana, un vecino, que también está luchando con problemas de vista, comparte este video con ellos. Porque nunca sabemos cuándo una historia como esta puede darle a otra persona ese pequeño empujón que necesitaba para empezar a cuidarse más. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Nos vemos en el próximo video.